Desde el origen de la civilización, el ser humano ha perseguido incansablemente la promesa de una vida mejor, identificando en la riqueza y el éxito no solo símbolos de logro material, sino también de independencia y plenitud. Sin embargo, la mayoría se ve atrapada, generación tras generación, en un ciclo de esfuerzo repetitivo y esperanza incierta, siguiendo principios que rara vez son cuestionados y que en su mayor parte pertenecen a una época que ya no existe. La tradición familiar, el sistema educativo y la cultura laboral han impuesto durante siglos el dogma del trabajo duro como única vía para alcanzar la prosperidad, ocultando con ello los mecanismos reales que gobiernan el acceso a la libertad financiera y al dominio del destino propio. He dedicado mi vida a investigar, analizar y sistematizar las leyes del éxito, dialogando con los grandes constructores de fortuna de mi tiempo, y desentrañando, en cada uno de ellos, los secretos que la mayoría desconoce o ignora deliberadamente. Lo que descubrirá el lector en las páginas que siguen no es una colección de fórmulas mágicas, ni una invitación a soñar sin sustento, sino una arquitectura rigurosa, lógica y práctica de los principios que, aplicados con inteligencia y persistencia, conducen de manera inevitable a la emancipación material y mental. Este libro ha sido concebido no para consolar, sino para instruir, no para estimular emociones pasajeras, sino para formar arquitectos de su propio pensamiento y acción. Cada capítulo se construye sobre el anterior, desplegando una lógica progresiva que llevará al lector desde la identificación de los falsos mitos que encadenan al hombre común, hasta la comprensión profunda de las leyes inmutables que rigen la generación, multiplicación y preservación de la riqueza. Aquí encontrará ejemplos históricos y contemporáneos, comparaciones precisas entre modelos opuestos, análisis de sistemas naturales y económicos, y la exposición, sin adornos, de los obstáculos internos y externos, que separan a los verdaderamente libres de quienes permanecen en la dependencia. Quien abra este libro con el ánimo dispuesto a cuestionar, aprender y transformar su vida, hallará en estas páginas no solo conocimiento, sino una hoja de ruta concreta y exigente. Pues la libertad, como demuestra la experiencia de todos los triunfadores auténticos, no es un regalo del azar, sino la consecuencia lógica de un pensamiento disciplinado, una planificación rigurosa y una acción persistente. Aquí comienza ese viaje, El millonario perezoso, basado en las enseñanzas de Napoleon Hill, editado y publicado por Biblioteca Sonora. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La mentira que nos contaron desde niños. Desde los albores de la civilización, cuando el ser humano comenzó a organizarse en sociedades, la noción de que el trabajo duro es la vía principal y legítima hacia el éxito fue forjada como un dogma inquebrantable. Este dogma, transmitido de generación en generación como si se tratase de una ley natural, ha sido inscrito en los cimientos de la cultura familiar, el discurso institucional y la conciencia colectiva de los pueblos. La expresión trabaja duro y serás alguien en la vida no es solo una recomendación, sino un verdadero acto de fe heredado de padres a hijos, de maestros a alumnos, de líderes a comunidades enteras, como si fuera el único billete de entrada a la dignidad social y económica. Sin embargo, esta creencia, por arraigada que esté, merece ser sometida al escrutinio de la razón y del análisis crítico, pues su vigencia y eficacia han sido severamente erosionadas por los cambios estructurales que ha experimentado la economía mundial en los últimos siglos. El origen de esta veneración por el trabajo arduo radica en circunstancias históricas, precisas, que es indispensable comprender si se desea despojar a la idea de su manto de infalibilidad. Durante la era agrícola, el éxito de un individuo o de una familia estaba directamente relacionado con la cantidad de tierra cultivada, el número de horas empleadas en el campo, la capacidad de resistir las inclemencias del clima y de la naturaleza. El rendimiento físico era la variable esencial. Más esfuerzo equivalía a más producto, más alimento, más posibilidades de sobrevivir al invierno. Posteriormente, la revolución industrial consolidó este modelo, trasladando el esfuerzo físico desde el campo a la fábrica. El obrero que trabajaba jornadas interminables, que soportaba condiciones insalubres y repetía mecánicamente el mismo movimiento día tras día, era recompensado, en el mejor de los casos,
con un sueldo que permitía cubrir las necesidades más elementales. Así, la ecuación entre sudor y éxito se volvió un axioma social. En consecuencia, no resulta sorprendente que las generaciones criadas en este entorno hayan elevado el sacrificio físico y la disciplina laboral a la categoría de virtud moral. No obstante, el curso de la historia raras veces es lineal, ni permanece ajeno a la irrupción de nuevas fuerzas. A medida que las sociedades evolucionaron y la economía de la información desplazó progresivamente a la economía basada en el trabajo manual, la correlación entre cantidad de esfuerzo y nivel de éxito comenzó a quebrarse, lo que antes se obtenía gracias a la resistencia corporal y la rutina. Ahora depende cada vez más de la inteligencia aplicada, la creatividad estratégica y la capacidad de anticipar los cambios del entorno. Surge, así, una nueva jerarquía de valores, en la que el trabajo físico cede su primacía frente a la gestión eficiente del conocimiento. La toma de decisiones informadas y la capacidad de generar valor a partir de la organización de recursos materiales, intelectuales y humanos. La aparición de figuras como el inventor, el empresario, el estratega financiero y el tecnólogo no solo amplía el abanico de oportunidades para el individuo, sino que además desafía de manera frontal el antiguo paradigma del sacrificio como única fuente de progreso. Conviene, en este punto, detenerse y analizar con detenimiento el papel que la escuela y la educación tradicional han desempeñado en la perpetuación de este mito. El modelo educativo que predominó durante los siglos XIX y XX fue, en esencia, una extensión del sistema industrial. La finalidad era formar individuos obedientes, puntuales, capaces de seguir instrucciones y de integrarse sin sobresaltos en la maquinaria productiva. Se valoraba la capacidad de memorizar datos, repetir procedimientos y cumplir horarios de manera invariable. La pregunta sobre el origen o la finalidad del trabajo raras veces tenía cabida, menos aún el fomento del pensamiento crítico, la innovación o la autonomía intelectual. Esta estructura educativa, aunque eficaz para las necesidades de la época, ha quedado obsoleta en una realidad que exige flexibilidad, adaptabilidad y visión a largo plazo. No resulta extraño, por tanto, que aún hoy se celebre más al individuo que demuestra sacrificio físico que al que emplea su tiempo en la reflexión, la experimentación o la búsqueda de nuevos modelos de negocio. Quien permanece horas frente a libros o frente a un tablero de planificación suele ser percibido con sospecha, incluso con desdén, mientras que quien acumula jornadas extenuantes es exaltado como paradigma de la virtud laboral. Esta disonancia entre el reconocimiento social y la realidad económica constituye, sin lugar a dudas, una de las trampas más insidiosas en las que caen quienes aspiran a mejorar su condición material. Porque si bien el esfuerzo es indispensable en cualquier proyecto digno, la naturaleza de ese esfuerzo debe evolucionar al compás de los cambios en el entorno. Para ilustrar la magnitud de este problema, resulta pertinente examinar algunos casos reales que permiten apreciar la diferencia entre cantidad de esfuerzo y verdadero progreso. Consideremos en primer lugar el caso del empleado leal, aquel que durante décadas acude puntualmente a su puesto de trabajo, acepta horas extras sin protestar y jamás cuestiona las directrices de sus superiores. A pesar de su dedicación y de su reputación intachable, este empleado, llegada una crisis o una reestructuración empresarial, puede verse súbitamente excluido del sistema sin que su lealtad le sirva de escudo. Privado de habilidades transferibles y de una red de activos personales, su destino queda a merced de fuerzas que no controla. No es la pereza, sino la fe ciega en la estabilidad del empleo y en el valor del sacrificio lo que lo ha conducido a esta situación precaria. Pensemos, asimismo, en la figura de la vendedora ambulante. Su jornada comienza antes del alba y concluye bien entrada la noche. Enfrenta la intemperie, la fatiga y la incertidumbre del ingreso diario. Sin embargo, cada día que falta a su puesto es un día sin ingresos, pues su modelo de negocio está atado inexorablemente a su presencia física. La admiración que inspira su constancia y su capacidad de sacrificio no puede ocultar el hecho de que su economía es frágil y su margen de maniobra casi nulo. El día en que la salud o las circunstancias le impidan trabajar, toda la estructura que ha sostenido durante años puede venirse abajo sin previo aviso. La verdadera enseñanza de estos ejemplos no es la condena del trabajo duro, sino la urgencia de cuestionar la lógica que subyace a la organización del esfuerzo. El mundo actual, dominado por la innovación,
La automatización y la globalización premian no tanto la cantidad de horas invertidas como la capacidad de crear sistemas, procesos y activos que generen valor incluso en ausencia del creador. La diferencia fundamental entre un obrero que fabrica un mueble y un empresario que organiza una red de producción no reside en la moralidad del trabajo, sino en la capacidad de multiplicar el impacto de cada acción. El obrero depende de su tiempo, el empresario depende de su visión y de su habilidad para coordinar recursos ajenos. La confusión entre cantidad de esfuerzo y progreso real se agrava cuando se confunde la causa con el efecto. Es decir, muchos llegan a la conclusión errónea de que si trabajan el doble, inevitablemente obtendrán el doble de resultados. Pero esta relación solo se cumple en los contextos más simples y en las actividades que no requieren mayor especialización. A medida que la complejidad del entorno aumenta, la ley de rendimientos decrecientes se impone. Más esfuerzo físico no necesariamente produce más valor, y puede incluso derivar en fatiga, errores y oportunidades perdidas. Resulta fundamental, por tanto, preguntarse ¿qué tipo de esfuerzo demanda el mundo contemporáneo? ¿Cuál es la naturaleza de la riqueza que se crea hoy? ¿En qué medida la acumulación de horas trabajadas puede sustituir a la estrategia, a la planificación y a la inteligencia aplicada? Responder a estas preguntas exige una revisión profunda de las creencias heredadas. Un acto de rebeldía intelectual que permita por primera vez poner en tela de juicio la tradición y abrirse a un paradigma más eficiente y sostenible. En este sentido, el culto al trabajo duro debe ser entendido como un producto de su tiempo, no como un principio universal ni eterno. El respeto por el esfuerzo no debe convertirse en una trampa que nos impida reconocer la superioridad de la mente sobre el músculo, de la previsión sobre la repetición, de la organización sobre el sacrificio aislado. El éxito en el siglo XX, y con mayor razón en el XXI, exige la capacidad de desaprender, de adaptarse y de redefinir constantemente la naturaleza del propio esfuerzo. Por lo tanto, quien aspire a la verdadera libertad, entendida como la posibilidad real de dirigir su vida conforme a sus propios valores y metas, debe en primer lugar liberarse del hechizo de la cantidad y abrazar la superioridad de la calidad en el trabajo. La historia de la humanidad, si se observa con suficiente distancia y lucidez, no es la historia de los que más se sacrifican, sino la de aquellos que, comprendiendo las reglas del juego, han sabido emplear el esfuerzo justo en el lugar y el momento adecuados. Así pues, el progreso real no es patrimonio exclusivo de quienes agotan su cuerpo, sino de quienes elevan su mente y ponen a trabajar no solo sus manos, sino sobre todo su capacidad de imaginar, organizar y transformar la realidad. La verdadera riqueza no depende de la cantidad de esfuerzo físico invertido, sino de la calidad de la organización mental y la dirección estratégica que se imprima al esfuerzo. Como he demostrado a lo largo de mis investigaciones y entrevistas con hombres y mujeres que han construido grandes fortunas, desde Andrew Carnegie hasta Henry Ford, la diferencia esencial entre el hombre ordinario y el extraordinario no radica en la cantidad de trabajo, sino en la precisión con que cada acción contribuye a un propósito definido. De este modo, se inicia el proceso de desmantelamiento de una de las falacias más persistentes de nuestro tiempo. El culto al trabajo duro, por sí solo, constituye una respuesta insuficiente e inadecuada a las exigencias del mundo moderno. Quien desee progresar, debe mirar más allá de la superficie y penetrar en la lógica profunda de la creación de riqueza, allí donde el esfuerzo ciego cede el paso a la inteligencia deliberada, y donde el sacrificio sin dirección es reemplazado por la acción estratégica, metódica y perfectamente alineada con los objetivos superiores de la existencia. ¿Estás dispuesto, lector, a examinar tus propias creencias, a confrontar las historias que te contaron desde niño, y a descubrir si tu vida está construida sobre el sólido cimiento de la inteligencia aplicada, o sobre la arena movediza de la repetición sin reflexión? Si tu respuesta es afirmativa, el siguiente paso será analizar cómo la mentalidad, ese conjunto invisible de creencias, hábitos y actitudes, opera como la verdadera fuerza motriz que separa a quienes solo sobreviven de quienes, efectivamente prosperan. Capítulo 2. El poder invisible de la mentalidad. El estudio de los grandes creadores de riqueza, a lo largo de mi vida, me llevó a una conclusión ineludible que el lector debe grabar en su mente, con la misma certeza con la que observa la ley de la gravedad. El factor que separa a los hombres y mujeres verdaderamente ricos de la mayoría, no reside principalmente en sus circunstancias externas, ni en el capital heredado,
ni siquiera en la educación formal recibida, sino en una cualidad interna y profunda de su pensamiento, que opera de manera silenciosa y por ello, suele pasar inadvertida ante el ojo poco entrenado. Esta cualidad es la mentalidad, entendida no como una simple disposición anímica o actitud pasajera, sino como una arquitectura de pensamiento. Un sistema de creencias, hábitos y modos de interpretar la realidad, que determina de manera precisa lo que una persona considera posible, valioso y alcanzable. El error más común que se observa en quienes fracasan en la construcción de riqueza es creer que las diferencias de resultados entre unos y otros son resultado directo de factores accidentales, o de las oportunidades materiales, o de una suerte ciega. Sin embargo, la experiencia revela que dos individuos expuestos a las mismas circunstancias pueden obtener resultados radicalmente opuestos, y que esta divergencia se origina en la manera en que cada uno procesa, filtra y actúa sobre la información y las oportunidades que le ofrece la vida. El rico, por lo general, observa el mundo bajo el prisma de la abundancia potencial, donde cada dificultad encierra la semilla de una ventaja futura. La mayoría, por el contrario, se encuentra condicionada por una visión de escasez, donde cada obstáculo es una señal para replegarse y conformarse. La diferencia esencial entre estas dos formas de pensar se manifiesta, en primer lugar, en el modo de evaluar el valor y el precio de las cosas. Mientras la mayoría de las personas tiende a fijar su atención en el costo inmediato de cualquier acción, el precio de un curso, el valor de una inversión, el tiempo requerido para aprender una nueva habilidad. Quienes poseen una mentalidad rica dirigen su atención a la utilidad, la rentabilidad futura, el retorno a largo plazo y la multiplicación potencial de ese costo inicial. No preguntan cuánto me cuesta, sino cuánto me deja. No temen desembolsar una suma considerable, si están convencidos de que aquello que adquieren tiene el potencial de generar ingresos, conocimiento, contactos o experiencias que superen, en mucho el desembolso inicial. Esta disposición a priorizar el valor sobre el precio encuentra su fundamento en una visión de largo plazo, que distingue al inversionista sagaz del consumidor impulsivo. El hombre o la mujer de mentalidad rica no se apresura a recoger los frutos del árbol que acaba de plantar. Comprende que la acumulación de riqueza verdadera requiere de paciencia, reinversión sistemática y un horizonte temporal que va mucho más allá de la inmediatez. Así lo constaté en mis entrevistas con industriales y financieros, que durante años vivieron con modestia aparente mientras reinvertían cada dólar ganado en la expansión de sus negocios o en la adquisición de activos productivos. Ellos sabían, como pocos, que el gasto prematuro de las primeras ganancias es la principal causa de estancamiento, mientras que la reinversión disciplinada convierte a los pequeños logros en fortunas duraderas. El proceso por el cual una persona pasa de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia es, en verdad, un proceso de reprogramación profunda. Nadie escapa al influjo de su entorno inicial. Todos, en mayor o menor medida, hemos recibido desde la infancia ideas limitantes sobre el dinero, el éxito y la prosperidad. Frases como el dinero es sucio, los ricos son avaros, no se puede tener mucho sin quitar a otros. Se inscriben en la mente como órdenes tácitas que inhiben la iniciativa, despiertan la culpa y sabotean cualquier intento serio de prosperidad. Para quien anhele transformar su destino, el primer deber consiste en identificar y desarticular estas creencias, sometiéndolas a la luz de la razón y al examen de la experiencia. ¿Por qué se repiten estas ideas en ciertos círculos? ¿A quién beneficia su perpetuación? ¿Cuál es la evidencia real de que la riqueza corrompe, si tantos hombres íntegros han sido también grandes creadores de valor para la sociedad? La reprogramación de la mentalidad exige, además, la aceptación racional del fracaso como una etapa natural, y en muchos casos imprescindible en el camino hacia el éxito. Aquí se comete otro error funesto, el de considerar cualquier revés como una señal definitiva de incompetencia o mala fortuna, cuando en realidad cada tropiezo, si es correctamente analizado, contiene lecciones prácticas de valor incalculable, como pude constatar en las vidas de inventores como Thomas Edison. Cada error no es un fracaso, sino un paso necesario para descubrir lo que funciona. Edison, citado en mis entrevistas. De ahí que los verdaderos constructores de riqueza no teman al fracaso, sino que lo consideran parte integral de su proceso de aprendizaje y expansión. Una característica fundamental de la mentalidad rica es la convicción de que la dependencia de una sola fuente de ingresos constituye una vulnerabilidad peligrosa.
El individuo común suele conformarse con un único salario, una sola ocupación, mientras que el hombre o la mujer que aspira a la prosperidad busca deliberadamente diversificar sus fuentes de ingreso. Sabe que cada nueva corriente financiera, por modesta que sea al principio, representa un seguro contra la incertidumbre y un peldaño más hacia la libertad. No se trata de trabajar en 1000 actividades al mismo tiempo, sino de construir redes de ingresos que se apoyan mutuamente, de manera que la caída de una no precipite la ruina total. No puede subestimarse, en esta reconstrucción de la mentalidad, el papel decisivo del entorno y las relaciones. El pensamiento no es un fenómeno aislado, se modela, se moldea y se contagia a través de las conversaciones, los ejemplos, los libros, los hábitos de quienes nos rodean. Por ello, una de las decisiones más trascendentes que puede tomar quien anhela prosperar es la de rodearse de personas cuya visión del dinero y del éxito sea expansiva, positiva, orientada hacia la creación, la innovación y la generosidad. Las influencias tóxicas, los círculos donde reina la envidia, el conformismo, la crítica sin fundamento, actúan como un veneno silencioso, mientras que la cercanía de mentes constructivas y ambiciosas opera como un fertilizante invisible para la voluntad. El lector debe preguntarse, entonces, si las voces que resuenan en su entorno impulsan o limitan su potencial, si las conversaciones que sostiene alimentan la fe en la abundancia o refuerzan el temor a la escasez. Una sola relación inspiradora, un solo ejemplo de éxito alcanzado por medios legítimos, puede bastar para iniciar el proceso de transformación interior que más tarde se reflejará en resultados externos. La riqueza comienza en la mente mucho antes de reflejarse en la cuenta bancaria. Cita con atribución. Como he afirmado en numerosas ocasiones, la mentalidad es la fuerza invisible que determina el rango de acción de cada individuo. Quien piensa en términos de escasez, se condena a la escasez. Quien piensa en términos de abundancia, allana el camino para que la prosperidad encuentre cauce. En conclusión, la mentalidad no es una simple predisposición optimista, ni una actitud superficial. Es en realidad la causa profunda de los resultados que cada individuo obtiene en la vida material, de la estructura de sus creencias, del horizonte temporal de sus planes, de su disposición a reinvertir, aprender y diversificar, dependerán sus posibilidades reales de alcanzar la riqueza y la libertad. Quien aspire a cambiar su destino, debe comenzar por examinar y transformar sus propios pensamientos, porque como enseñan todas las grandes historias de éxito verificables, el mundo exterior no es sino el reflejo inevitable del mundo interior. Capítulo 3. El millonario perezoso. Más cerebro, menos esfuerzo. El análisis riguroso de los métodos empleados por quienes han construido grandes fortunas revela una verdad incómoda para la cultura popular. La riqueza duradera raramente es el resultado de la simple acumulación de horas de trabajo físico, sino que obedece, en esencia, al principio de eficiencia mental y organizativa, que podríamos llamar sin ambages la pereza productiva, lejos de constituir una invitación al ocio o a la inacción. La pereza productiva es el arte de colocar la energía donde su rendimiento es más alto y su impacto más duradero, de tal manera que los resultados se multiplican mientras el esfuerzo físico y la presencia constante del individuo se reducen al mínimo necesario. Para comprender este principio, es imprescindible desmontar, primero, el prejuicio cultural que asocia la virtud con el agotamiento y la pereza con el fracaso. Esta falacia ha sido perpetuada por generaciones que, careciendo de acceso a modelos de pensamiento estratégico, solo podían recurrir a la fuerza de trabajo repetitiva para sobrevivir. Sin embargo, la observación de la economía real, aquella donde los resultados se miden en activos y no en sudor derramado, muestra que quienes acumulan mayor riqueza son precisamente los que menos dependen de su esfuerzo físico directo. Ellos invierten su inteligencia en crear mecanismos, procesos y sistemas que continúan funcionando, aunque ellos mismos no estén presentes en la operación diaria. El ejemplo más ilustrativo es el del agricultor que, en lugar de pasar cada jornada regando manualmente sus plantas, invierte tiempo, recursos y reflexión en instalar un sistema de riego automatizado. Este acto inicial, que requiere planeación, inversión y una visión que va más allá de la necesidad inmediata, le permite liberar su tiempo y atención para otras tareas de mayor valor estratégico: analizar nuevas tierras, negociar acuerdos de venta, investigar mejores semillas
o incluso descansar para preservar su energía mental. El sistema de riego no elimina el trabajo, lo transforma y multiplica, convirtiendo una tarea repetitiva y limitada por el tiempo en un proceso automático y escalable. El principio se replica en todos los ámbitos de la vida productiva. Considérese el caso del joven que inicia un pequeño negocio de camisetas. Al principio, movido por la necesidad o la desconfianza en la colaboración ajena, realiza él mismo todas las tareas, compra materiales, diseña, imprime, empaca y distribuye. La limitación de este modelo es evidente. El crecimiento está atado irremediablemente a la cantidad de horas que puede dedicar, a la salud de su cuerpo, e incluso a la resistencia de su ánimo. Sin embargo, cuando este emprendedor comprende la lógica de la pereza productiva, busca aliados y proveedores confiables, delega las tareas que otros pueden realizar igual o mejor que él, y concentra su tiempo en el diseño de campañas publicitarias, la búsqueda de alianzas comerciales, la exploración de nuevos mercados, o la innovación en productos. El negocio entonces se expande, no porque su propietario trabaje más, sino porque ha aprendido a trabajar mejor, multiplicando el resultado de cada hora mediante la colaboración y la automatización. La diferencia crucial entre la pereza improductiva y la pereza productiva radica en la intención y en el resultado. La pereza improductiva es simple evasión. Quien la practica, huye del esfuerzo necesario, posterga tareas, evita la responsabilidad y, en consecuencia, cosecha estancamiento y dependencia. La pereza productiva, por el contrario, es una forma de inteligencia aplicada. Rechaza invertir energía en lo que puede ser delegado, sistematizado o resuelto por mecanismos impersonales, y reserva el tiempo y la voluntad para actividades cuyo impacto es imposible de sustituir, como la toma de decisiones estratégicas, la resolución de problemas complejos, la formación de alianzas o la innovación creativa. No se trata de eludir el trabajo, sino de elegir con precisión quirúrgica dónde colocar la atención y el esfuerzo. Conscientes de que los recursos humanos, tanto físicos como mentales, son finitos. Delegar, palabra frecuentemente mal comprendida, no significa simplemente deshacerse de tareas indeseadas, sino crear un ecosistema de trabajo en el que cada pieza cumple una función precisa y donde la confianza en el equipo es una condición indispensable. El propietario de un negocio, o el arquitecto de un sistema productivo, debe formar, instruir y supervisar a sus colaboradores, hasta que las tareas puedan ejecutarse con autonomía, eficiencia y responsabilidad. Esta construcción de confianza no es un acto espontáneo ni un ejercicio de fe ciega, sino el resultado de procesos bien definidos, comunicación clara y una evaluación constante de los resultados obtenidos. El líder auténtico no se encierra en la torre del control absoluto, sino que cultiva la habilidad de rodearse de personas capaces, motivadas y alineadas con la visión del proyecto común. Por consiguiente, el lector que aspire a la libertad financiera debe cuestionarse cuántas de las tareas que realiza a diario son verdaderamente insustituibles y cuántas podrían ser ejecutadas, con igual o mayor eficiencia por otros. Cada minuto invertido en actividades que no requieren su talento específico es un minuto sustraído al diseño de estrategias, a la construcción de activos, a la formación personal o a la exploración de nuevas oportunidades. Esta reflexión, lejos de ser una invitación a la negligencia, es un llamado a la organización superior del esfuerzo, a la selección racional de actividades y a la construcción de sistemas que permitan que la maquinaria de generación de riqueza funcione, aunque el operador principal sea ausente por un periodo considerable. La historia económica está llena de ejemplos de grandes fortunas erigidas sobre la base de la pereza productiva. Henry Ford no ensamblaba cada automóvil, sino que diseñó la línea de producción que multiplicó la productividad de cada operario. Andrew Carnegie no extraía el hierro ni fundía el acero con sus propias manos, sino que estructuró consorcios, organizó equipos directivos y delegó tareas operativas a miles de trabajadores. Thomas Edison, si bien era inventor y experimentador, comprendió pronto que su mayor valor residía en dirigir equipos de ingenieros, patentar innovaciones y negociar licencias. En todos estos casos, el éxito no se debió a la sobreexplotación personal, sino a la creación de mecanismos que funcionaban como extensiones de su pensamiento y visión. Un hombre que no puede delegar está destinado a ser su propio obstáculo permanente. He observado, a través de décadas de estudio y entrevistas con líderes industriales,
que la riqueza se multiplica cuando el trabajo deja de depender exclusivamente de las manos y comienza a residir en los sistemas y en la organización inteligente de recursos humanos y materiales. La pereza productiva exige también el valor de soltar el control. Muchos pequeños empresarios fracasan en escalar sus operaciones porque no confían en la capacidad ajena. Su perfeccionismo se convierte en una cadena que los mantiene esclavos de sus propios límites, y el temor al error de otros los conduce, irónicamente, a cometer el mayor error: suplantar el todo por la parte, impedir el crecimiento por miedo a la delegación. Esta paradoja solo se resuelve cuando el líder acepta, racionalmente, que el tiempo invertido en entrenar, supervisar y documentar procesos será, a la larga, recompensado por la libertad de concentrarse en lo esencial. ¿Hasta dónde puede llegar la pereza productiva? El límite lo marca, siempre, la capacidad para diseñar sistemas robustos y formar equipos autónomos. El ideal es que el negocio, el activo o el proceso continúe generando valor incluso si el fundador decide retirarse temporalmente, dedicarse a otro proyecto, o simplemente descansar. En tal situación, el tiempo deja de ser la variable determinante, y la atención puede dirigirse a la expansión, la innovación o la búsqueda de nuevos horizontes. En resumen, el millonario perezoso es, en verdad, el arquitecto superior de su vida y de sus empresas. Ha comprendido que el éxito no se obtiene por la suma de horas, sino por la multiplicación del impacto de cada acción, por la sabiduría de delegar y por la organización de sistemas que trascienden la energía individual. El lector que internalice y aplique este principio, no solo liberará su tiempo, sino que sentará las bases para una vida de auténtica libertad y abundancia. ¿Está usted dispuesto a cuestionar su propia agenda diaria, a distinguir entre tareas esenciales y accesorios, y a dar el salto cualitativo de la operación a la estrategia? Esta es la pregunta fundamental que separa a los constructores de riqueza de los simples trabajadores. Capítulo 4. Activo es trabajo activo. El análisis lógico de la economía personal y empresarial conduce inevitablemente a una distinción fundamental, que el observador superficial suele pasar por alto, pero que constituye la piedra angular de toda arquitectura de riqueza sostenible. La diferencia radical entre los ingresos lineales, es decir, aquellos que se derivan directamente del trabajo activo y presencial, y los ingresos generados por activos, cuyo flujo no depende de la intervención constante del propietario. Esta diferencia, que a simple vista puede parecer una cuestión meramente técnica o contable, es en realidad el factor decisivo que separa a quienes viven en un estado de dependencia perpetua, sujetos al ciclo de trabajo por dinero, de aquellos que logran construir una vida donde el dinero trabaja para ellos. Para ilustrar esta distinción con precisión, considere el caso del empleado tradicional. Cada jornada laboral invertida produce una remuneración proporcional. Si el empleado deja de asistir, su ingreso cesa de inmediato. Este modelo, que podríamos llamar de intercambio directo de tiempo por dinero, es el fundamento sobre el que se edificó la economía industrial, y sigue siendo la realidad cotidiana de la mayoría. Su principal ventaja es la previsibilidad. Su mayor limitación es la absoluta dependencia de la presencia física y la imposibilidad de escalar más allá de las propias fuerzas. Por consiguiente, el salario, por muy alto que sea, encierra una trampa invisible. El ingreso cesa en cuanto cesa el trabajo. Y ninguna acumulación significativa es posible sin sacrificar salud, tiempo personal, o la capacidad de explorar nuevos horizontes. En contraposición, los activos representan vehículos de generación de ingresos que, una vez creados, adquiridos o puestos en funcionamiento, pueden continuar produciendo valor con una intervención mínima, y en ocasiones con ninguna intervención directa. Esta es la esencia de la libertad financiera. Un activo, en términos estrictos, es todo aquello que pone dinero en el bolsillo de su propietario sin requerir su trabajo constante. Aquí reside la gran diferencia entre quienes han aprendido a construir riqueza real y quienes solo aspiran a mejorar su salario. El primero invierte su tiempo y capital en la creación, adquisición o mejora de activos. El segundo limita su horizonte al trabajo activo. Y por ello, nunca rompe el círculo de la dependencia. Los tipos de activos disponibles para el individuo moderno, aunque varían en naturaleza y grado de complejidad, pueden agruparse en 4 categorías principales, cada una con su lógica, su potencial y su estructura de riesgos. En primer lugar, se encuentran los activos financieros.
entre los que destacan acciones, bonos, fondos de inversión, cuentas de alto rendimiento y otros instrumentos que permiten que el dinero mismo se convierta en generador de más dinero. Aquí, la clave es comprender que el capital, bien dirigido, puede multiplicarse sin requerir presencia física. El dueño de una cartera de acciones bien diversificada puede recibir dividendos regulares, apreciación de capital y en ocasiones ingresos pasivos considerables, todo mientras emplea su tiempo en otras actividades. En segundo término, aparecen los activos de propiedad intelectual. Bajo esta categoría se agrupan libros, patentes, marcas, música, software, licencias y cualquier creación original que, una vez desarrollada, pueda reproducirse o venderse múltiples veces sin el esfuerzo recurrente de su autor. El escritor que publica una obra, el inventor que patenta una solución técnica, o el empresario que desarrolla una marca, construyen fuentes de ingresos que sobreviven al esfuerzo puntual de la creación, y que pueden durar años o incluso décadas, generando utilidades recurrentes y en ocasiones exponenciales. El tercer tipo de activo es el inmobiliario. Terrenos, edificios, casas, oficinas, departamentos y locales comerciales que, al ser adquiridos y gestionados de manera estratégica, proporcionan renta periódica o ganancia por apreciación de capital. El propietario inteligente no busca únicamente la tenencia por prestigio social, sino la capacidad de convertir el inmueble en un flujo constante de recursos que supere, de manera significativa, el costo de mantenimiento, impuestos y eventuales vacancias. Aquí el trabajo inicial se concentra en la selección, adquisición y administración. Una vez superada esta etapa, la renta sigue fluyendo aunque el propietario dedique su atención a otros asuntos. La cuarta categoría abarca los activos basados en sistemas y negocios automatizados. Este tipo de activo es el que mejor encarna la lógica de la economía contemporánea, donde la tecnología, la organización y la delegación permiten crear empresas y mecanismos de generación de ingresos que operan con mínima supervisión. Tiendas en línea con logística tercerizada, franquicias, modelos de suscripción, sistemas de afiliados y plataformas digitales que venden productos o servicios de manera automática, constituyen ejemplos paradigmáticos. El propietario diseña y estructura el sistema, establece procesos claros y delega la operación en personal o en herramientas tecnológicas, de modo que el flujo de ingresos se mantiene incluso en su ausencia. El proceso de transición del trabajo activo a la acumulación de activos exige, en primer lugar, un cambio de mentalidad que permita al individuo percibir el valor del tiempo como su recurso más escaso, y en consecuencia, destinarlo progresivamente a actividades de alto impacto. Este proceso rara vez es abrupto. Lo más frecuente es que quienes logran emanciparse del ciclo del ingreso lineal, combinen durante un tiempo el trabajo activo con la inversión en activos, usan parte de sus ingresos salariales para adquirir conocimientos, invertir en pequeñas propiedades, desarrollar productos originales o asociarse en negocios escalables. Con disciplina y visión de largo plazo, el peso relativo de los ingresos activos disminuye gradualmente, mientras el aporte de los activos va en aumento. Un error frecuente y altamente costoso consiste en creer que la acumulación de activos requiere necesariamente grandes sumas de dinero o conexiones privilegiadas. En realidad, el proceso comienza con pequeñas acciones repetidas: adquirir un libro de derechos, registrar una marca, invertir en un fondo indexado, lanzar una tienda digital, ofrecer una capacitación que pueda grabarse y venderse repetidamente. Cada uno de estos pasos, aunque modesto, coloca un ladrillo en la edificación de la independencia financiera. Y a medida que se reinvierten las ganancias, el efecto compuesto acelera la acumulación. La disciplina en la transición es crucial. Requiere posponer la gratificación inmediata y resistir la tentación de aumentar el consumo al ritmo de los ingresos, destinando, en cambio, una porción creciente de recursos a la adquisición o creación de nuevos activos. Este es el secreto que ha distinguido a todos los grandes constructores de riqueza. Han vivido durante años por debajo de sus posibilidades aparentes, reinvirtiendo utilidades, ampliando su portafolio y creando sistemas que, con el tiempo, los liberan de la necesidad de trabajar por dinero. Los ricos adquieren activos, los pobres y la clase media adquieren pasivos creyendo que son activos. He afirmado, y la realidad lo confirma una y otra vez, que la libertad financiera se logra no por la cantidad de esfuerzo físico,
sino por la acumulación deliberada de activos generadores de ingresos que funcionan independientemente del tiempo y la presencia de su propietario. El lector debe entonces preguntarse, con absoluta honestidad, cuánto de su energía diaria destina a la creación o adquisición de activos, y cuánto al simple mantenimiento de un ingreso lineal. ¿Está construyendo el andamiaje de su libertad, o solo reforzando las paredes de su dependencia? La respuesta a estas preguntas es el punto de inflexión. Aquel que tome la decisión consciente de invertir su energía, tiempo y capital en activos, y persevere en la disciplina de la reinversión, descubrirá, más temprano que tarde, que el dinero comienza a trabajar para él, y no al revés. El verdadero cambio no reside en la cantidad de horas trabajadas, sino en la calidad de los sistemas que se edifican. El paso del trabajo activo a la acumulación de activos es el puente real hacia la independencia y la abundancia. ¿Está usted dispuesto a abandonar la seguridad ilusoria del ingreso lineal y a construir paso a paso el portafolio de activos que lo emancipará de la servidumbre del tiempo por dinero? Aquí comienza la verdadera arquitectura de la libertad. Capítulo 5. El arte de multiplicar el tiempo. Uno de los errores más persistentes en la administración de la vida y los recursos es la creencia de que el tiempo, como unidad de medida, debe ser simplemente consumido, sin posibilidad alguna de multiplicación. En consecuencia, la mayoría de las personas gastan sus horas como si de monedas de curso forzoso se tratara, sin advertir que el tiempo es el único capital verdaderamente irrecuperable, y que toda estrategia de progreso material y libertad debe girar en torno a la pregunta fundamental: ¿cómo puedo multiplicar el impacto de cada fracción de mi tiempo, de manera que los resultados obtenidos superen por mucho la energía directa invertida? La respuesta a este dilema es de orden práctico, y sin embargo no puede surgir sin un cambio previo en la manera de concebir la administración personal y profesional. El hombre que solo sabe operar tareas repetitivas, por más diestro o diligente que sea, está condenado a la prisión de sus propios límites. Por el contrario, quien aprende a delegar y automatizar, dos palabras que constituyen el núcleo de toda economía avanzada, se convierte en arquitecto de su propio destino. Capaz de construir estructuras productivas, cuyo alcance trasciende, con creces, el tiempo físico del que dispone. La delegación, en su esencia, no es la transferencia irresponsable de tareas ni la huida del compromiso. Es un acto de confianza racional, sustentado en la selección, preparación y supervisión de personas competentes que puedan ejecutar funciones específicas con igual o mayor destreza que el propio titular. La pregunta fundamental que debe hacerse todo individuo comprometido con su propio crecimiento es: ¿qué tareas, de todas las que lleno mi jornada, podrían ser desempeñadas por alguien más, liberando así mi atención para labores de mayor impacto estratégico? Esta pregunta, aparentemente sencilla, ha sido el punto de partida de todas las grandes revoluciones organizativas y empresariales, desde la aparición de los gremios en la Edad Media hasta la moderna estructura de corporaciones. El progreso siempre ha estado ligado a la capacidad de repartir responsabilidades y concentrar el pensamiento en la dirección y el perfeccionamiento del conjunto. La automatización es, en nuestra época, la extensión lógica de la delegación. Cuando una tarea puede ser transferida, no solo a otro ser humano, sino a un sistema, una máquina o un proceso informatizado, se multiplica de inmediato el potencial de productividad y se reduce a la mínima expresión el margen de error humano. La automatización permite que ciertas operaciones, la facturación, la actualización de inventarios, la comunicación de mensajes recurrentes, la recopilación y análisis de datos, continúen ejecutándose sin fatiga ni olvido, incluso mientras el propietario duerme o dedica su atención a problemas superiores. La verdadera libertad nace en el momento en que el individuo, en vez de vigilar cada eslabón de la cadena, puede observar y mejorar el funcionamiento global del sistema. La pregunta decisiva, entonces, no es si se debe delegar o automatizar, sino cuándo hacerlo. La respuesta es clara: siempre que el costo de mantener una tarea en el ámbito personal o manual supere el beneficio directo que se obtiene de su ejecución. Delegar antes de estar saturado es la señal inequívoca del estratega, mientras que delegar solo cuando la saturación es insoportable es la señal del improvisador que nunca escapará a la mediocridad. La previsión, más que la reacción, es la actitud propia del constructor de riqueza. Esta filosofía se encuentra perfectamente alineada
con lo que la ciencia de la administración ha denominado la ley de Pareto, o principio del 80-20, según el cual el 80% de los resultados provienen, de manera regular, del 20% de las acciones. Esta regla, lejos de ser una simple curiosidad estadística, es una herramienta indispensable para identificar dónde reside el verdadero poder de transformación en toda agenda de trabajo o negocio. El individuo que gasta su jornada en tareas que no pertenecen al 20% de mayor impacto, desperdicia, sin saberlo, el capital más precioso de su vida. Por ello debe existir un examen permanente, y sin indulgencia de la propia agenda, con el propósito de eliminar, delegar o automatizar todo aquello que no contribuya de manera directa y significativa al objetivo superior. En mi experiencia tanto personal como en el estudio de los grandes creadores de riqueza, he constatado una y otra vez que aquellos que escalan sus resultados no son los que trabajan más horas, sino los que invierten su tiempo en la creación de sistemas robustos antes de estar completamente sobrecargados. La inversión temprana en sistemas, sean estos tecnológicos, administrativos o humanos, es el equivalente moderno a plantar un árbol antes de que la sombra sea indispensable. El que espera a estar exhausto para buscar soluciones, encontrará que las mejores oportunidades han sido ya tomadas por quienes planificaron con antelación. La falta de previsión, más que el exceso de trabajo, es la causa principal de la fatiga y la frustración en los hombres que fracasan. En mis entrevistas con los líderes más eminentes del mundo industrial, descubrí que la delegación y la automatización constituyen los pilares de la multiplicación del tiempo y, por consiguiente, de la expansión de la riqueza personal. Para el lector que busca resultados concretos y no simples promesas, es necesario aplicar un criterio sistemático. Cada semana, revise su lista de tareas y señale cuáles pueden ser delegadas y cuáles pueden ser automatizadas. Implemente una sola mejora cada mes y verá, en el transcurso de un año, cómo se libera un caudal de tiempo antes impensable, tiempo que podrá dedicarse al análisis, la innovación y la expansión de su círculo de influencia. Cada hora que se libere es una oportunidad para construir un nuevo activo, para diseñar una estrategia, para educarse en temas superiores, o para establecer alianzas que, a largo plazo, generen resultados exponenciales. Aquel que comprenda la lógica de multiplicar el tiempo, no solo por la suma de horas, sino por la intensidad y el alcance de cada acción, se convertirá en protagonista de su propio destino, en vez de ser un engranaje más en la maquinaria ajena. La grandeza no se encuentra en la ocupación constante, sino en la construcción de sistemas y equipos que extiendan su voluntad mucho más allá de su presencia física. El arte de multiplicar el tiempo es, en última instancia, el arte de gobernar la propia vida y de preparar el terreno para que la abundancia sea no un accidente, sino una consecuencia lógica y previsible. ¿Está usted dispuesto a abandonar el culto a la ocupación, a examinar con frialdad la verdadera rentabilidad de sus actividades, y a construir los sistemas que harán de su tiempo el bien más rentable de su existencia? Aquí reside la diferencia fundamental entre el trabajador perpetuo y el arquitecto de su propio futuro. Capítulo 6. La trampa del lujo prematuro. Pocas trampas son tan insidiosas y devastadoras en el sendero hacia la libertad financiera como la del lujo prematuro. Es un obstáculo que no discrimina ni por el tamaño del ingreso ni por el nivel de inteligencia, y que con frecuencia se presenta disfrazado de éxito cuando en realidad encadena al individuo a un ciclo interminable de trabajo y dependencia. La observación minuciosa de la historia económica, así como de los ejemplos contemporáneos y pasados de hombres y mujeres que han acumulado fortuna, revela con claridad que el deseo de exhibir riqueza, antes de haber construido una base sólida de activos, constituye una de las principales causas de fracaso, estancamiento y, en última instancia, ruina. La sociedad moderna, como producto de una larga evolución de símbolos y aspiraciones colectivas, ha confundido la posesión de bienes visibles, vehículos, residencias suntuosas, vestimenta de marca, gadgets de última moda, con la verdadera posesión de riqueza. El error fundamental radica en interpretar el lujo no como una consecuencia natural y tardía del éxito, sino como un requisito previo, casi una prueba pública de estatus. En este punto, el gasto impulsivo se transforma en una carrera sin meta, donde cada adquisición no es más que un intento de llenar el vacío creado por la ausencia de libertad auténtica. En este sentido, el lujo prematuro no es más que la evidencia de una inseguridad profunda,
de un deseo de validación externa que termina por devorar los cimientos del patrimonio en formación. El peligro mayor de este comportamiento reside en la falsa sensación de abundancia. Adquirir objetos costosos proporciona, sin duda, un placer efímero, pero simultáneamente reduce la capacidad de reinversión, posterga la acumulación de activos y debilita la resiliencia ante eventuales crisis económicas. He aquí la paradoja: cuanto mayor es la proporción de ingresos destinados al consumo ostentoso, menor es la capacidad de ese individuo para resistir los embates del destino. No es el alto ingreso lo que garantiza la seguridad, sino la disciplina para convertirlo en capital productivo, antes de dar rienda suelta al gasto superficial. La psicología del ego desempeña un papel central en esta trampa. El individuo, sediento de aprobación social y ansioso por distinguirse, cae presa de una competencia silenciosa pero feroz. No se trata solo de satisfacer necesidades legítimas, sino de superar a los pares, de mostrar una imagen de éxito que, en ocasiones, no resiste el escrutinio de la realidad financiera interna. Es en esta competencia social donde la mayoría pierde el rumbo. El vecino cambia de automóvil y se experimenta la presión de igualarlo o superarlo. Un colega publica imágenes de un viaje suntuoso, y nace la necesidad de imitarlo. Así, la economía personal se transforma en un teatro de apariencias donde la autenticidad se sacrifica en el altar del prestigio momentáneo. Frente a esta tendencia, conviene recordar los ejemplos notables de millonarios y hombres de empresa que, por elección racional y visión de largo plazo, han optado por una vida de austeridad relativa durante el periodo de construcción de su fortuna. En la vida de Andrew Carnegie, uno de los titanes de la industria estadounidense, observamos una disciplina inquebrantable en el control de los gastos personales, incluso cuando su riqueza alcanzaba cifras que para la mayoría serían inimaginables. Warren Buffett, ya entrado el siglo XX, continuó viviendo en la misma modesta residencia que adquirió en su juventud, a pesar de haber acumulado una de las mayores fortunas del mundo. Estos ejemplos no son anecdóticos ni producto de una personalidad excéntrica, son la manifestación de una ley universal. Quien antepone el consumo ostentoso a la consolidación patrimonial nunca alcanza la verdadera libertad. El arte de posponer el lujo requiere disciplina, claridad de propósito y una visión inquebrantable de largo plazo. Esta disciplina no implica negación permanente de los placeres materiales, sino el sometimiento de los deseos inmediatos al juicio de la razón y al cálculo de las consecuencias futuras. Cada unidad de ingreso destinada al consumo prematuro es, en verdad, una unidad restada a la inversión que podría multiplicarla. He aquí una regla de oro para todo constructor de riqueza: los lujos deben ser adquiridos, si es que se desean, únicamente con el rendimiento de los activos, y nunca con el ingreso principal o el capital en formación. El automóvil, la residencia suntuosa, los viajes y los símbolos externos solo son legítimos cuando no afectan la capacidad de seguir creciendo, y cuando su costo es absorbido, en su totalidad, por los frutos de la inversión. En mi análisis y observación directa, he afirmado: la mayoría fracasa porque gasta en lujos el dinero que aún no tiene de verdad. Solo los que reinvierten primero, consumen después. Hill. Este principio, simple pero inflexible, separa al disciplinado del vanidoso, al constructor de imperios del coleccionista de apariencias. Quien internaliza esta lógica comprende que la privación temporal no es un sacrificio, sino una estrategia que multiplica la libertad futura. El que sucumbe a la tentación del lujo inmediato, en cambio, se convierte en esclavo de su propia imagen, condenado a trabajar sin descanso para sostener una fachada que se desmorona ante la menor adversidad. Muchos hombres se privan de riqueza permanente por el deseo irrefrenable de aparentar prosperidad antes de haberla consolidado. He sostenido en mis estudios que la disciplina en el consumo y el retraso consciente de la gratificación constituyen los cimientos sobre los que descansa toda fortuna duradera. El lector sincero debe entonces preguntarse: ¿acaso sus hábitos de consumo responden a una necesidad legítima o a una presión social? ¿Está dispuesto a sacrificar la posibilidad de una riqueza estable por el placer momentáneo de impresionar a terceros? Quien responde con honestidad y toma la decisión de construir primero, consumir después, habrá superado una de las pruebas más exigentes del camino hacia la independencia. La trampa del lujo prematuro no es solo económica, sino profundamente psicológica y cultural. Requiere vigilancia constante, educación financiera
y la fortaleza de resistir las tendencias de la época. Solo así el individuo podrá gozar de los frutos de su esfuerzo, sin miedo a perderlos, y sin convertirse en prisionero de una carrera interminable de apariencias. La libertad, al fin, no es un objeto que pueda comprarse, sino el resultado de decisiones congruentes y sostenidas a lo largo del tiempo. Quien entiende esto, convierte cada acto de disciplina en una victoria sobre sí mismo y en la llave para acceder, sin ansiedad ni dependencia, a los verdaderos lujos de la vida. Capítulo 7. Inversiones que trabajan por ti. La noción de que el dinero puede trabajar por el individuo, y no únicamente a través de la acción directa de su poseedor, es un principio cuya comprensión transforma por completo la relación entre el ser humano y la economía. Sin embargo, la inversión, lejos de ser un asunto de intuición, azar o mera audacia, exige preparación intelectual, solidez financiera y una actitud permanentemente orientada a la evaluación racional del riesgo. Solo quien domina estos fundamentos puede aspirar a que sus recursos se multipliquen de manera estable y sostenida, creando así un círculo virtuoso de prosperidad, en el que la fortuna se perpetúa y expande incluso en ausencia de esfuerzo constante. El primer fundamento de toda inversión exitosa es la comprensión clara del mecanismo subyacente. Invertir es, en esencia, asignar recursos a una oportunidad que ofrece la posibilidad de generar un retorno mayor en el futuro. Pero ese retorno nunca es garantía absoluta. Aquel que deposita su dinero en empresas, bienes raíces, bonos o instrumentos financieros, sin comprender a cabalidad la lógica de su funcionamiento y el origen del valor que producen, actúa no como un inversionista, sino como un jugador. La diferencia es abismal. Mientras el jugador se entrega al azar y la esperanza infundada, el inversionista racional exige conocimiento, información y una evaluación objetiva del riesgo frente al potencial beneficio. Por tanto, el primer deber es el estudio metódico de cada vehículo de inversión, de sus reglas, condiciones, historial y proyecciones. La ignorancia en este terreno es la madre de la ruina. El segundo pilar es la preparación financiera. Invertir sin antes haber consolidado una base de estabilidad económica personal equivale a construir sobre arena movediza. Antes de comprometer capital en cualquier oportunidad, el individuo debe asegurarse de poseer un fondo de emergencia suficiente para afrontar imprevistos, haber saldado deudas de alto costo y mantener un flujo de ingresos estable. Esta preparación es indispensable, pues la volatilidad de los mercados y la naturaleza cambiante de la economía mundial requieren que el inversionista no se vea forzado a liquidar sus posiciones precipitadamente ante la primera dificultad. La paciencia y la resiliencia, apoyadas en una base financiera robusta, permiten soportar los ciclos de alza y baja sin sucumbir al pánico ni tomar decisiones precipitadas. El manejo del riesgo es, sin duda, el aspecto que separa a los especuladores de los constructores de riqueza. Todo activo con potencial de rendimiento encierra también la posibilidad de pérdida. La misión del inversionista inteligente no es eliminar el riesgo, lo cual es imposible, sino gestionarlo con rigor y disciplina. Esto implica determinar, de antemano, cuánto capital puede arriesgarse sin poner en peligro la estabilidad personal o familiar, y diversificar ese riesgo entre distintas clases de activos. Diversificar no es repartir el dinero de manera caótica, sino distribuirlo estratégicamente en instrumentos cuyo comportamiento no sea idéntico ante los mismos acontecimientos. Así, una caída en un sector puede verse compensada por la estabilidad o el crecimiento en otro. La clasificación de inversiones según riesgo constituye un criterio esencial para estructurar un portafolio equilibrado. En la base de la pirámide se encuentran las inversiones de bajo riesgo, como los bonos del Estado, los certificados de depósito y ciertos fondos indexados de carácter conservador. Estas opciones, aunque no prometen grandes rendimientos, ofrecen seguridad y una base estable sobre la cual construir. En un segundo nivel, se hallan las inversiones de riesgo medio, bienes raíces para renta, acciones de empresas sólidas con historial comprobado, fondos diversificados y negocios que ya han demostrado viabilidad. Aquí el potencial de crecimiento es mayor, pero exige seguimiento y capacidad para soportar fluctuaciones temporales. En la cúspide de la pirámide se encuentran los activos de alto riesgo, inversiones en startups, mercados emergentes, especulación con divisas o participaciones en tecnologías incipientes. Estas oportunidades pueden multiplicar el capital con rapidez, pero también pueden aniquilarlo.
La regla fundamental es sencilla. Solo debe asignarse a estos vehículos aquella porción del capital, cuya pérdida total no afecte en lo más mínimo el estilo de vida ni la seguridad futura. El análisis racional de oportunidades es el complemento indispensable de la diversificación. Ninguna inversión, por prometedora que parezca, debe aceptarse sin una evaluación objetiva de sus fundamentos. ¿Qué valor real produce el activo? ¿Quiénes son los responsables de su gestión? ¿Cuáles son los escenarios plausibles de retorno y pérdida? ¿Cuál es la liquidez del instrumento? Es decir, la facilidad para recuperar el capital si las circunstancias lo exigen. Estas preguntas, que muchos omiten por negligencia o exceso de confianza, son la salvaguarda contra el entusiasmo irracional y las modas pasajeras. El inversionista disciplinado exige evidencia, no relatos. Si los números, las referencias y la trayectoria del activo no soportan el escrutinio, la mejor decisión es abstenerse, por seductora que sea la narrativa presentada por terceros. La inversión sabia es el arte de multiplicar el capital mediante la comprensión y el control del riesgo. Nunca a través del entusiasmo sin fundamento ni del deseo de ganar rápido. He reiterado en mis lecciones que la fortuna de quienes triunfan de modo permanente se construye sobre el cimiento de la paciencia, el conocimiento y la administración racional del riesgo, y no sobre el azar. La inversión, por tanto, no puede concebirse como un juego de azar, sino como un proceso permanente de evaluación, aprendizaje y ajuste. Los grandes capitalistas de la historia, de John D. Rockefeller a Henry Ford, jamás entregaron sus recursos al destino ni confiaron su fortuna a la suerte. Cada paso fue calculado, cada riesgo fue asumido con preparación, y cada error fue convertido en aprendizaje. El verdadero inversor aprende tanto de las pérdidas como de las ganancias, y nunca deja de examinar el entorno económico, las tendencias del mercado y sus propias decisiones. No existe un momento final de perfección, solo un proceso continuo de mejora. Para el lector que aspira a que su dinero trabaje para él, el mensaje es inmutable. Estudie antes de invertir, diversifique con inteligencia, gestione el riesgo con disciplina y conciba la inversión como una labor de artesano, no como una apuesta. Quien persiste en esta actitud y resiste la tentación de los atajos, descubre que la riqueza es, sobre todo, el resultado de una mente disciplinada, una voluntad constante y una visión que mira siempre más allá del próximo ciclo económico. Así, el dinero deja de ser un simple recurso y se convierte en un aliado silencioso que, correctamente dirigido, construye libertad y solidez para las generaciones por venir. Capítulo 8. El flujo de dinero inteligente. El dinero, contrario a lo que la percepción popular sugiere, no es una reserva inmóvil ni un cúmulo estático de billetes o cifras en una cuenta bancaria. Es, en su esencia más profunda, un flujo dinámico, cuya dirección, velocidad y frecuencia determinan no solo la riqueza aparente, sino la solidez y la libertad de quien lo administra. Comprender el dinero como flujo, y no como un simple stock acumulable, es uno de los cambios mentales más trascendentales que experimenta quien verdaderamente alcanza el éxito económico. Tal como el agua en un río, el dinero, si permanece estancado, se evapora por la inflación, los impuestos y la erosión constante de las necesidades. Pero cuando es canalizado, invertido y movilizado estratégicamente, se convierte en una fuerza multiplicadora de oportunidades, tranquilidad y crecimiento. La observación de las trayectorias financieras de personas y empresas revela que la disciplina en la administración del flujo de ingresos y egresos es la base sobre la cual se erige todo patrimonio duradero. Uno de los instrumentos más sencillos y a la vez más poderosos para estructurar este flujo es la conocida regla del 50-30-20, que distribuye el ingreso en tres grandes áreas: el 50% destinado a necesidades fundamentales, vivienda, alimentación, salud, educación, transporte, el 30% reservado a deseos o gastos variables, ocio, viajes, mejoras de estilo de vida, y el 20% apartado para el ahorro y la inversión. Si bien esta proporción puede ajustarse en función de circunstancias personales, la esencia reside en establecer límites claros y automáticos que impidan que el gasto impulsivo devore la capacidad de acumulación y crecimiento. El verdadero valor de esta regla no radica en su matemática simple, sino en el hábito que instala en la mente y la conducta. La disciplina financiera es el hábito de postergar la gratificación inmediata y de imponer a los propios deseos una jerarquía racional.
El individuo que apenas recibe su ingreso, separa automáticamente el porcentaje destinado al ahorro y la inversión. Ha construido un dique que protege su futuro de la voracidad del presente. Esta separación, que debe realizarse de modo sistemático y casi mecánico, libera a la voluntad del desgaste que producen las decisiones constantes y reduce el margen de error que acompaña a la administración emocional del dinero. En mi experiencia y estudio, he afirmado con insistencia: el primer deber del hombre que aspira a la libertad económica es pagarle primero a su propio futuro antes que a sus caprichos del presente. Hill. Este principio, tan sencillo como difícil de aplicar en un entorno saturado de estímulos consumistas, separa a quienes prosperan de quienes solo sobreviven. La mayoría, lamentablemente, incurre en el error de gastar primero y ahorrar solo lo que sobra, cuando la realidad es que, bajo esa lógica, nunca sobra nada. El orden debe ser exactamente el inverso: ahorrar e invertir primero, consumir después, y siempre dentro de los límites autoimpuestos por la razón. La reinversión estratégica y la automatización del ahorro constituyen las dos herramientas más eficaces para asegurar que el flujo de dinero no solo se conserve, sino que se multiplique. La reinversión estratégica implica destinar una parte significativa de los ingresos generados por activos o inversiones previas a la adquisición de nuevos activos o al fortalecimiento de los existentes. Este ciclo virtuoso, en el que el dinero engendra más dinero, es la raíz de toda fortuna creciente. No se trata de acumular por acumular, sino de crear una maquinaria en la que cada unidad monetaria desempeña un papel productivo. Así el capital inicial se convierte en una multiplicidad de fuentes de ingreso. Y la dependencia del trabajo directo disminuye de manera progresiva y sostenida. La automatización, por su parte, elimina la dependencia de la fuerza de voluntad y la exposición al olvido o la procrastinación. Configurar transferencias automáticas a cuentas de inversión, fondos de ahorro o instrumentos financieros, apenas recibido el ingreso, permite que el flujo siga su cauce natural hacia la acumulación y la inversión sin interferencias emocionales. Es un principio que he defendido reiteradamente. No confíes en la memoria ni en el impulso. Confía en sistemas que ejecuten tus decisiones correctas, incluso cuando tu ánimo vacile. Hill. Los sistemas automáticos, bien diseñados, protegen al individuo de sí mismo y convierten el ahorro y la inversión en una constante, no en una excepción. La diferencia entre el gasto impulsivo y la reinversión sistemática es, en última instancia, la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento. El gasto impulsivo, estimulado por la publicidad, el entorno social y la satisfacción inmediata, es el enemigo más formidable del progreso económico. Cada compra no planificada, cada premio que se otorga a sí mismo el individuo sin un análisis racional, es un ladrillo más en el muro que separa al trabajador del hombre libre. El gasto impulsivo no solo consume el capital, sino que refuerza una mentalidad de escasez. Cuanto más se gasta, menos se tiene, y cuanto menos se tiene, mayor es la ansiedad que conduce a nuevos gastos innecesarios. La reinversión sistemática, en cambio, opera sobre la lógica de la abundancia progresiva. Cada decisión de invertir, cada nuevo activo adquirido, cada flujo de ingreso pasivo activado, refuerza la percepción de control, seguridad y crecimiento. Así el individuo entra en una espiral ascendente, en la que los frutos de su disciplina se multiplican, su confianza se consolida, y su visión de largo plazo se convierte en realidad tangible. La riqueza, entonces, deja de ser una promesa y se transforma en un hecho cotidiano. El hombre sabio no gasta lo que aún no ha producido riqueza. Hace que el dinero trabaje, y solo consume lo que los frutos de esa labor le permiten. He enseñado que el flujo de dinero, correctamente dirigido y disciplinado, es la corriente que arrastra al hombre hacia la libertad. Pero cuando es dominado por el impulso y la emoción, se convierte en un remolino que lo hunde en la servidumbre. Hill. Así pues, el flujo de dinero inteligente es el arte de anticiparse a la tentación, de diseñar estructuras que aseguren el crecimiento, y de convertir cada ingreso en una semilla para el futuro. El lector que adopte estos principios y los aplique con constancia, descubrirá que la verdadera abundancia no reside en lo que se acumula sin propósito, sino en la seguridad y la libertad que se adquieren cuando el dinero, lejos de gobernar la vida, es sometido al gobierno de la razón. Capítulo 9. Convertir ideas en activos reales. La mente humana, dotada de imaginación y raciocinio,
Es la fuente primaria de toda creación material y de todo avance significativo en la historia de la civilización. Sin embargo, el universo de las ideas es tan vasto como estéril, cuando no va acompañado de la capacidad de traducir sus visiones en realidades concretas y útiles. El valor potencial de una idea, por revolucionaria que parezca en la soledad del pensamiento, no supera el de la semilla guardada eternamente en un granero. Su potencia es infinita en teoría, pero nula en la práctica si no se siembra, cuida y transforma en fruto visible. Por tanto, el tránsito de la idea al activo real es el verdadero arte de la creación de riqueza. Y dominar este arte es la diferencia que separa al soñador improductivo del constructor de imperios. En primer lugar, es necesario subrayar con firmeza que el valor de una idea reside, sobre todo en su capacidad de convertirse en un mecanismo repetible de generación de valor. La historia está repleta de mentes brillantes, cuyas intuiciones jamás abandonaron el plano de la especulación. Así las ciudades no recuerdan a los que imaginaron puentes imposibles, sino a quienes los edificaron. La ejecución estratégica es, por consiguiente, el único criterio válido para juzgar el mérito económico de una inspiración. Ejecutar no es meramente actuar, sino planificar metódicamente la secuencia de pasos que permitirán convertir una abstracción en un sistema, o producto capaz de sostenerse y multiplicarse sin la intervención constante de su creador. Para identificar ideas con potencial de convertirse en activos, el primer requisito es la observación rigurosa del entorno. Los mayores avances nacen casi siempre de la atención a necesidades reales, a ineficiencias evidentes, a problemas que el común de las personas ha aceptado como inevitables. El ojo entrenado, aquel que se niega a dar por sentado el estado de las cosas, detecta en lo cotidiano la semilla de la oportunidad. Así el verdadero emprendedor observa cómo los demás sufren una dificultad repetida, y se pregunta: ¿puede aquí que una vez creada continúe resolviendo el problema aún en mi ausencia? Esta actitud no es resultado de la genialidad espontánea, sino del entrenamiento continuo del pensamiento en la búsqueda de mejoras y soluciones. He enseñado. Toda fortuna comienza con una idea simple, convertida en solución concreta para un problema general. Hill. El segundo paso es la validación práctica de la idea. El error más frecuente de quienes fracasan en la creación de activos es invertir enormes cantidades de tiempo y recursos en perfeccionar un producto que el mercado no necesita o no está dispuesto a pagar. El método racional exige, por el contrario, probar de inmediato y con la menor inversión posible si existe una demanda real. Esta validación se logra mediante la creación de prototipos, versiones mínimas del producto o servicio que permitan obtener retroalimentación temprana y medir el interés del público. El prototipo es el equivalente empresarial de la experiencia piloto en la industria. Un experimento controlado cuyo objetivo es revelar, con hechos y datos, si la intuición inicial merece convertirse en una apuesta mayor. No es la perfección del primer intento, sino la rapidez y precisión con la que se aprende del mercado lo que distingue al constructor de activos del simple inventor. En mi experiencia, he afirmado que la velocidad de ejecución, acompañada de la capacidad de corregir el rumbo a partir de la realidad, es más valiosa que el deseo de evitar el error mediante el perfeccionismo. Hill. Por ello, la experimentación constante, la disposición a lanzar, fallar y ajustar, constituye una ventaja competitiva formidable, frente a quienes permanecen indefinidamente en la etapa de planificación. Una vez validada la demanda, el diseño del modelo de ingresos se convierte en el núcleo de la estrategia. Un activo real no es solo un bien que se puede vender, sino un sistema que genera ingresos de modo recurrente, y en lo posible, independiente del trabajo directo y constante de su creador. Existen múltiples modelos: ventas directas, suscripciones, licencias, franquicias, regalías, publicidad, entre otros. La elección debe responder siempre a la naturaleza del producto y al comportamiento del mercado objetivo. La historia empresarial demuestra que los modelos de ingreso recurrente, como los derechos de autor, las licencias de uso o los servicios de suscripción, constituyen los cimientos de patrimonios robustos, pues aseguran un flujo constante que permite invertir en nuevas ideas y multiplicar el crecimiento. Un aspecto frecuentemente ignorado, pero de capital importancia en la consolidación de ideas en activos, es la documentación rigurosa del proceso y la creación de sistemas delegables y escalables.
Mientras el negocio, servicio o producto dependa del esfuerzo exclusivo de su creador, no es un activo, sino una extensión de su trabajo activo. El verdadero activo es aquel que puede ser operado, replicado y mejorado por otros, bajo procedimientos claros y estándares definidos. Documentar cada paso, cada procedimiento y cada decisión permite que la experiencia acumulada no se pierda con la ausencia o el cansancio de quien inició el proceso, sino que se transmita y perfeccione con el tiempo. La delegación, en este sentido, no es solo un acto de confianza, sino una obligación lógica para quien aspira a que su creación se expanda más allá de los límites de su tiempo y energía. La delegación inteligente exige formar, supervisar y dotar de autonomía a los responsables de cada área, de modo que el sistema continúe funcionando incluso en ausencia del fundador. He reiterado que el individuo que no aprende a delegar limita inevitablemente el alcance de su éxito, pues encarcela su potencial en los estrechos márgenes de su capacidad personal. Hill. Escalar finalmente es el resultado de haber construido un sistema probado, documentado y delegable. Solo en ese momento es posible replicar el activo en otros mercados, multiplicar sus puntos de venta, licenciarlo a terceros o expandir su alcance mediante alianzas estratégicas. El crecimiento exponencial es prerrogativa exclusiva de quienes han hecho de la repetibilidad y la autonomía el núcleo de su modelo de negocio. Así, el creador deja de ser un trabajador atado a la operación diaria y se convierte en el arquitecto de una maquinaria generadora de riqueza y valor sostenible. La mayor diferencia entre el hombre común y el constructor de imperios radica en la capacidad de convertir pensamientos en sistemas y sistemas en riqueza transferible. Cita con atribución. Siempre he sostenido que la fortuna duradera es fruto de la ejecución metódica, de la delegación y de la capacidad de escalar lo probado, no de la mera acumulación de ideas sin acción. Por tanto, el lector que desee trascender la mera contemplación y alcanzar la autonomía financiera, debe cultivar, ante todo, el hábito de convertir cada idea relevante en un experimento. Cada experimento en un prototipo validado, cada prototipo en un modelo de ingreso recurrente, y cada modelo en un sistema documentado, delegable y escalable. En este proceso, el pensamiento se transforma en realidad, y la imaginación, sometida al rigor de la acción, deviene fuente inagotable de riqueza y libertad. Capítulo 10. El apalancamiento total. En el estudio sistemático de la acumulación de riqueza y del éxito sostenido, he observado que la diferencia fundamental entre el progreso lineal y el crecimiento exponencial radica en la comprensión y el uso deliberado del apalancamiento. El apalancamiento, lejos de ser una simple táctica financiera o un recurso reservado a grandes capitalistas, constituye una ley universal del desarrollo humano, válida para quien construye imperios, para quien funda empresas o incluso para quien aspira a la autosuficiencia en cualquier esfera de la vida. Entender su naturaleza y sus formas es condición sine qua non para abandonar el esfuerzo limitado y acceder al dominio de la multiplicación acelerada de resultados. Definir el apalancamiento exige despojarse de los prejuicios y temores que lo rodean. En esencia, apalancar es emplear recursos ajenos, que pueden ser tiempo, dinero, habilidades, infraestructuras o tecnologías, para obtener resultados que estarían fuera de alcance si dependiéramos exclusivamente de nuestras propias fuerzas. No se trata de explotar a los demás, ni de evitar el trabajo personal, sino de organizar inteligentemente los elementos disponibles de manera que el resultado total exceda, con creces, la suma de las partes individuales. Así como la palanca física permite que un solo hombre mueva un peso que superaría su fuerza, el apalancamiento en la economía y la vida permite mover empresas, proyectos o ideas que sobrepasan el alcance individual. Existen, en la práctica, diversas formas de apalancamiento, cada una con su lógica, ventajas y riesgos. El primer tipo es el apalancamiento del tiempo de otras personas. El día posee 24 horas para todos los seres humanos, pero quienes entienden el arte de delegar, coordinar y contratar multiplican exponencialmente su productividad. Cada hora invertida por un colaborador, cada tarea confiada a un socio o subordinado, añade potencialidad a la jornada del líder, liberando su atención para cuestiones estratégicas. Así, el emprendedor que emplea un equipo de 10 personas que trabajan 8 horas cada una, dispone, en la práctica, de 80 horas productivas diarias, si ha sabido organizar, supervisar y motivar correctamente a su equipo. El tiempo, entonces,
deja de ser una jaula personal y se convierte en una red de esfuerzos coordinados. El segundo tipo es el apalancamiento del dinero de otros. La financiación ajena, sea a través de préstamos, inversión de socios, emisión de acciones o cualquier otra forma de capital externo, ha sido el motor de las grandes obras y empresas de la historia. Rara vez un gran proyecto ha sido erigido únicamente con los ahorros del fundador. Saber atraer capital, negociar condiciones favorables y utilizarlo con rigor es uno de los secretos más antiguos de la expansión. No obstante, el mal uso del dinero ajeno o la sobreexposición a la deuda puede revertir el efecto y precipitar el fracaso. Por ello insisto en que el apalancamiento financiero solo debe emplearse cuando el sistema o negocio es capaz de generar flujos suficientes para cubrir las obligaciones y asegurar una ganancia razonable. Hill, el riesgo es siempre proporcional a la falta de disciplina y análisis. El tercer tipo es el apalancamiento de habilidades y conocimientos de otros. Ningún individuo, por más brillante que sea, posee todas las competencias necesarias para ejecutar un proyecto ambicioso. La sinergia que se obtiene al asociarse con personas que poseen capacidades complementarias es, quizás, la forma de apalancamiento más poderosa y menos comprendida. Las alianzas estratégicas permiten combinar talentos, experiencias, reputaciones y redes de contactos para acceder a mercados, oportunidades y soluciones que ningún actor individual podría conquistar. Ejemplo de ello es la alianza histórica entre Henry Ford y sus ingenieros, que permitió la creación de la línea de producción automotriz, o la colaboración entre Edison y sus equipos de investigación, cuyo genio individual habría sido inútil sin la organización colectiva. Cito: la mente maestra, formada por la coordinación de dos o más personas que trabajan en armonía hacia un propósito común, es el principio supremo del apalancamiento intelectual. Hill, la ley del éxito. El cuarto tipo es el apalancamiento tecnológico, un fenómeno que adquirió especial relevancia en el siglo XX y que, manejado con inteligencia, puede reducir costos, acelerar procesos y ampliar mercados a una escala impensable en épocas anteriores. La mecanización, la automatización y, más recientemente, la digitalización son herramientas que han multiplicado la capacidad productiva y la eficiencia de empresas de todos los tamaños. No obstante, el entusiasmo irreflexivo por la tecnología puede conducir a errores graves. La adquisición de sistemas innecesarios, la dependencia de herramientas no dominadas o la sustitución de criterio humano por máquinas sin juicio pueden destruir valor en vez de crearlo. Por ello, todo apalancamiento tecnológico debe ser evaluado según su retorno real y su integración armónica en el sistema de trabajo. Al considerar las asociaciones estratégicas y las alianzas, es imprescindible subrayar que el éxito de tales acuerdos depende menos del contrato formal y más de la claridad de objetivos, la transparencia en la comunicación y la alineación de intereses a largo plazo. Las alianzas mal estructuradas, basadas en la urgencia o en la desconfianza, suelen desembocar en conflictos y en la destrucción de valor. En cambio, cuando la colaboración se basa en la complementariedad de recursos y en la confianza mutua, el resultado puede ser la creación de auténticos monopolios de eficiencia y de innovación. Un ejemplo histórico que suelo mencionar es la asociación entre Andrew Carnegie y sus socios financieros y operativos, que permitió la construcción de la mayor acería de su tiempo. Sin la suma de capital, ingenio y trabajo coordinado, tal hazaña habría sido inconcebible. El apalancamiento bien entendido y ejecutado es el trampolín que permite saltar de la economía del esfuerzo lineal al universo del crecimiento exponencial. Es el fundamento de los imperios industriales, de los grandes patrimonios y de toda obra que supera los límites personales. Quien se limita a trabajar con sus propios recursos, avanza lentamente y está siempre expuesto a los azares del cansancio, la enfermedad o el error. En cambio, quien domina el arte del apalancamiento puede, con el mismo esfuerzo, obtener resultados multiplicados, delegar riesgos y alcanzar metas que el individuo aislado ni siquiera puede concebir. Todo hombre que alcanza una fortuna significativa lo hace, no solo con su propio esfuerzo, sino con la suma de esfuerzos, capitales, ideas y recursos de otros, sabiamente integrados en un propósito común. Cita con atribución. Siempre he enseñado que el apalancamiento es la ley que rige el progreso acelerado. Usar inteligentemente lo ajeno para multiplicar lo propio, sin caer en la temeridad ni en la dependencia ciega. En consecuencia, el lector que desee transformar su trayectoria económica
debe examinar con rigor en qué medida está aprovechando los distintos tipos de apalancamiento. Debe preguntarse, ¿estoy delegando y multiplicando mi tiempo, o sigo preso de la ilusión del control absoluto? ¿He aprendido a atraer y usar capital externo con prudencia y estrategia, o permanezco limitado por la escasez de recursos propios? ¿Estoy rodeado de mentes, habilidades y alianzas que complementan mis carencias, o intento inútilmente abarcarlo todo? ¿Integro la tecnología con juicio, evaluando su verdadero retorno, o sucumbo a la fascinación superficial de la novedad? La respuesta a estas preguntas determinará, en última instancia, el alcance y la velocidad de su progreso, pues el apalancamiento, cuando es comprendido y ejercido con rigor, convierte cada gramo de esfuerzo en toneladas de resultado, y cada minuto de trabajo en años de avance. Capítulo 11. Construir un sistema automático de riqueza. Si el lector ha seguido con atención los capítulos anteriores, habrá comprendido que la creación de riqueza no depende de la mera acumulación de trabajo, ni de la virtud de la persistencia ciega, ni siquiera del azar, sino de la aplicación rigurosa de principios que rigen la economía práctica del pensamiento, el esfuerzo organizado y la estrategia deliberada. Al llegar a este punto, se impone una verdad que no puede ser ignorada. El objetivo superior de quien aspira a la libertad financiera no es trabajar toda la vida, sino construir un sistema automático de riqueza. Esta meta no es un anhelo vago, ni una promesa mística, sino una realidad tangible para quien acepta el rigor de su construcción, la disciplina de su mantenimiento y la inteligencia de su perfeccionamiento progresivo. El fundamento de un sistema de ingresos automatizado consiste en diseñar un mecanismo que, una vez puesto en marcha, funcione con la menor intervención posible de su creador. El trabajador común intercambia tiempo por dinero en un ciclo que termina cuando se detiene el esfuerzo. El arquitecto de sistemas, en cambio, dedica sus mejores energías a edificar estructuras, negocios, activos, redes de ingresos, que continúan produciendo resultados en su ausencia física. Tal sistema no es fruto del azar ni del deseo, sino del pensamiento lógico, de la planificación minuciosa y de la ejecución sin tregua de los pasos críticos. La primera condición para un sistema automático es que su modelo de ingresos sea escalable, es decir, que la generación de valor no dependa de incrementar proporcionalmente el trabajo humano directo. Los negocios basados en productos digitales, licencias, franquicias, suscripciones o inversiones automatizadas cumplen este criterio, porque permiten vender una y otra vez sin reproducir el esfuerzo inicial. Una vez creado el activo, sea un libro, un curso, un software, una patente, un sistema de distribución. Cada transacción adicional implica un costo marginal decreciente, y en consecuencia, un margen de ganancia creciente. El modelo escalable es el cimiento de toda riqueza duradera, pues rompe la ecuación lineal entre tiempo y dinero. Sin embargo, la escalabilidad solo puede sostenerse en el tiempo si los procesos están debidamente documentados. La documentación es el antídoto contra el caos y el olvido. Es la transferencia de experiencia y de saber hacer desde la mente del fundador hacia manuales, protocolos, diagramas y sistemas que permiten que cualquier miembro del equipo, presente o futuro, ejecute las tareas críticas con la misma precisión y calidad. Un proceso documentado es aquel que puede ser replicado, mejorado, auditado y transferido, sin depender de la memoria o la intuición de un solo individuo. Esta práctica, aunque tediosa para algunos, es el escudo que protege al sistema contra la dependencia de talentos individuales, las crisis imprevistas y el desgaste inevitable del tiempo. La delegación y la automatización constituyen las columnas gemelas sobre las que descansa el funcionamiento autónomo del sistema. Delegar no es simplemente repartir tareas, sino conferir autoridad y responsabilidad, de modo que cada miembro del equipo se convierta en custodio de una parte del engranaje, motivado no solo por la retribución, sino por el sentido de pertenencia a una obra superior. Automatizar, por su parte, es transferir a la tecnología las operaciones repetitivas, los cálculos mecánicos, los flujos de información y los procesos que no requieren juicio humano. Cada tarea que puede ser resuelta por una máquina, un algoritmo o una plataforma digital, debe ser apartada de la carga mental y física de los gestores, permitiéndoles concentrarse en la innovación, la estrategia y el perfeccionamiento del sistema. La reinversión es la sangre vital de todo sistema de riqueza que aspire a la permanencia y al crecimiento.
No basta con que el sistema genere ingresos, es imperativo que una parte significativa de las utilidades sea reinvertida en mejorar los procesos, expandir la oferta, fortalecer la marca, diversificar los canales y adquirir nuevos activos. La mentalidad de consumo inmediato es enemiga del sistema, pues sacrifica el crecimiento futuro por el placer presente. Es sostenido, y lo repito aquí. El éxito duradero no es fruto del gasto, sino del hábito sistemático de reinvertir, de multiplicar cada dólar ganado, hasta que el sistema mismo se convierte en una fuente inagotable de recursos. Hill, la diversificación interna del sistema, cumple una función protectora y expansiva. El arquitecto de riqueza comprende que ningún producto, servicio o canal está exento de riesgos, cambios en el mercado, innovación disruptiva, crisis externas o simples fluctuaciones de la demanda pueden, en cualquier momento, poner en jaque la fuente principal de ingresos. Por ello, el sistema debe incorporar varias fuentes de flujo económico, diferentes productos, líneas de negocio, activos financieros, alianzas estratégicas, que actuando en conjunto, reduzcan la vulnerabilidad y multipliquen las oportunidades de expansión. El control racional del sistema exige indicadores clave de desempeño, KPI por sus siglas en inglés, que permitan medir de modo objetivo y constante la salud y la eficiencia del engranaje. Estos indicadores deben abarcar no solo las ventas y los beneficios, sino también la satisfacción del cliente, la rotación de inventarios, los costos de adquisición, la tasa de conversión, el retorno de la inversión y la eficiencia operativa. La revisión periódica de estos datos no es una tarea administrativa sin alma, sino la manifestación del control inteligente que distingue al líder de fortuna del simple improvisador. He enseñado, lo que no se mide, no se puede mejorar, y lo que no se revisa se deteriora inevitablemente. Hill. La revisión constante del sistema es, por tanto, un deber ineludible. Ningún sistema, por perfecto que parezca en el papel, resiste indefinidamente sin adaptación. El entorno cambia, las tecnologías evolucionan, las expectativas del cliente se modifican, y los competidores se adaptan. Quien descuida la vigilancia y la optimización, quien se duerme en la complacencia, verá cómo su máquina de riqueza pierde eficacia, hasta detenerse por completo. Por eso, los ciclos de revisión, mensuales, trimestrales, anuales, deben incluir análisis de indicadores, identificación de cuellos de botella, investigación de nuevas tendencias, revisión de riesgos y planificación de ajustes. Ningún sistema, por grandioso que sea, puede sostenerse sin la vigilancia y el perfeccionamiento continuos. La riqueza automática es siempre el resultado de procesos vivos, nunca de estructuras estáticas, y afirmado en más de una ocasión. La libertad financiera, en última instancia, es el privilegio de quienes han construido sistemas que producen ingresos sin su presencia diaria, y que se renuevan y fortalecen mediante el control racional y la reinversión disciplinada. En consecuencia, el lector que aspire a salir del círculo interminable del trabajo activo, debe consagrar sus mejores talentos a la construcción de un sistema automático de riqueza, escalable en su modelo, documentado en sus procesos, sustentado en la delegación y la automatización, fortalecido por la reinversión, blindado por la diversificación y supervisado por indicadores objetivos y revisión sistemática. Tal sistema es el único legado capaz de otorgar independencia real, permitiendo que el capital, el trabajo y la inteligencia humana colaboren en una sinfonía de prosperidad continua, incluso mucho después de que el fundador haya cedido el testigo a las siguientes generaciones. Capítulo 12. Blindar tu riqueza. El proceso de creación de riqueza, a menudo celebrado y admirado, resulta incompleto y finalmente estéril, si no va acompañado de un conocimiento igualmente profundo de las técnicas de protección y preservación patrimonial. Así como la conquista de una posición financiera sólida requiere estrategia, disciplina y visión de largo plazo. La defensa de esa posición demanda una inteligencia aún más refinada, pues la historia de las grandes fortunas perdidas está escrita, en su mayor parte, por la imprudencia, la sobreconfianza y la falta de previsión. El lector que ha llegado hasta aquí debe entender que ganar dinero y conservarlo son dos artes diferentes, aunque complementarios, y que el segundo exige una vigilancia permanente, una mentalidad defensiva y una estructura preparada para resistir los embates de la adversidad, la codicia ajena y los propios errores.
La primera estrategia esencial para blindar la riqueza es la diversificación. Pocas leyes en la economía práctica han resistido el paso de los siglos, como el principio de no poner todos los huevos en la misma canasta. La diversificación no es mera dispersión de recursos, sino asignación inteligente del capital en distintos tipos de activos y sectores económicos, cuya correlación no sea absoluta, de manera que el deterioro de uno no implique la ruina de los demás. Quien concentra todo su patrimonio en una sola empresa, sector, país o activo, se convierte en rehén de las fuerzas imprevisibles del mercado, la política o la naturaleza. En cambio, el patrimonio diversificado, que incluye bienes raíces, activos financieros, negocios automatizados, instrumentos de renta fija, propiedades intelectuales y, en la medida de lo posible, inversiones internacionales, se comporta como un portafolio resistente, capaz de absorber shocks y salir fortalecido en medio de la tormenta. En este sentido, la protección ante la inflación merece un análisis particular. El dinero en efectivo, aún en grandes cantidades, está expuesto a la corrosión silenciosa del poder adquisitivo, sobre todo en contextos de inestabilidad económica. Por ello, los activos que ajustan su valor con la inflación, como bienes raíces productivos, acciones de empresas sólidas o inversiones en materias primas, constituyen una defensa activa contra la pérdida de riqueza. No es casualidad que familias y fortunas que sobreviven generaciones suelan mantener, como columna vertebral, activos que resisten las oscilaciones monetarias y preservan su capacidad de compra a lo largo de los años. Las estructuras legales son otro pilar ineludible del blindaje patrimonial. La propiedad directa, aunque simple en apariencia, expone al titular a riesgos legales, fiscales y sucesorios, que pueden, en caso de litigios, divorcios, fallecimientos o embargos, poner en jaque la integridad del patrimonio. La constitución de fideicomisos, sociedades holding, fundaciones privadas y otros vehículos jurídicos permite separar la titularidad de los activos de la persona física, otorgando flexibilidad en la gestión, optimización fiscal y protección ante reclamos externos. Los grandes constructores de riqueza, desde la era industrial hasta el siglo XX, no han descuidado jamás el consejo de rodearse de asesores legales competentes, capaces de anticipar y blindar las vulnerabilidades más allá de la vista del común de los mortales. La prevención ante errores propios y ajenos constituye una virtud superior en la gestión de la riqueza. Es frecuente que el exceso de confianza, la toma de riesgos desmedidos tras una racha de éxitos o la inversión en proyectos mal comprendidos conduzcan a pérdidas severas, aun para quienes se consideran expertos. Es sostenido que el mayor enemigo de la fortuna es el descuido de quien se siente invulnerable. Hill. Y la historia de la economía está repleta de ejemplos de ruinas gestadas en la cumbre de la prosperidad. Para evitar este destino, es indispensable definir políticas personales de inversión, criterios de riesgo, reglas de evaluación y, sobre todo, ejercer una disciplina férrea en la toma de decisiones. Esperar un tiempo prudente antes de embarcarse en nuevas inversiones, consultar con expertos imparciales y nunca comprometer más de lo que se está dispuesto a perder. Constituyen barreras esenciales contra la destrucción patrimonial. Los planes de respaldo y el monitoreo sistemático del patrimonio son el equivalente a los seguros y mecanismos de defensa que toda estructura vital necesita para sobrevivir a la crisis. Todo arquitecto de riqueza debe contar con reservas de liquidez, accesibles pero protegidas, que cubran al menos un año de gastos esenciales en caso de emergencia. Debe prever escenarios de crisis política, económica o personal, y contar con protocolos claros de acción ante cada posible evento. Reubicación de activos, migración de recursos a otras jurisdicciones, acceso a servicios bancarios internacionales o cobertura frente a desastres. El monitoreo constante implica revisar balances, estados de cuenta, rentabilidad y exposición al riesgo, sin delegar esta responsabilidad por completo a terceros, por más expertos que sean. La vigilancia personal es el último eslabón de la cadena de protección. La educación patrimonial, tanto propia como de las siguientes generaciones, es el seguro más poderoso contra la disolución de la riqueza acumulada. No basta con transmitir bienes, es preciso transmitir principios, técnicas, mentalidad y disciplina. Muchas fortunas familiares han desaparecido en una o dos generaciones, no por mala suerte, sino por la ignorancia o la falta de criterio de los herederos. Quien construye un legado duradero, instruye a sus hijos en el valor del dinero,
el arte de invertir, la prudencia en el gasto y la necesidad de reinversión, asegurando así la continuidad de la obra y el respeto a la visión original. Finalmente, la cultura de vida por debajo de las posibilidades representa la defensa más sutil y sin embargo más efectiva ante los riesgos externos e internos. La ostentación, el lujo prematuro, el consumo desmedido y la obsesión por la apariencia son enemigos de la libertad financiera y aliados del endeudamiento y la exposición innecesaria. Los hombres y mujeres que han preservado su riqueza durante décadas o siglos han vivido, invariablemente, con un nivel de gastos menor al que su capital permitía, reinvirtiendo el excedente, acumulando reservas y evitando el espejismo de la competencia social. La verdadera riqueza no es cuánto se gasta, sino cuánto se preserva y multiplica a pesar de las tentaciones del entorno. El patrimonio no se protege con suerte ni con talento, sino con estructuras sólidas, vigilancia constante y una disciplina que resista tanto la adversidad como la euforia. He reiterado, solo quien comprende que la preservación de la riqueza exige tanta estrategia como su creación, logra sostener el privilegio de la libertad financiera a lo largo de la vida y en beneficio de las generaciones futuras. En consecuencia, el lector que aspire no solo a alcanzar la riqueza, sino a mantenerla y legarla, debe adoptar desde hoy una mentalidad de blindaje, organizando su patrimonio según los principios de diversificación, protección legal, disciplina inversora, monitoreo permanente, educación patrimonial y vida austera. Solo así la fortuna se transforma en seguridad, y la seguridad en el cimiento de un legado indestructible frente al tiempo, la incertidumbre y el error humano. Capítulo 13. La libertad como meta final. Llegados a este punto de la reflexión, el lector advertirá que el proceso de construcción de riqueza encuentra su culminación, no en la mera posesión de bienes, ni en la acumulación indefinida de capital, sino en el acceso a una condición superior y definitiva: la libertad financiera. Esta libertad, tan celebrada y a menudo mal comprendida, no constituye un ideal abstracto, ni un privilegio reservado a una élite innata, sino la consecuencia lógica de aplicar, de forma metódica y disciplinada, los principios expuestos en los capítulos anteriores. Por ello resulta imprescindible definir de manera concreta en qué consiste la libertad financiera. Cómo calcular el umbral que la separa de la dependencia, y de qué modo puede un individuo diseñar su existencia alrededor de valores y propósitos duraderos, para así edificar un legado tanto económico como mental, sostenido por el uso consciente del tiempo y orientado a una vida verdaderamente plena. La libertad financiera, lejos de ser una fórmula vacía, puede y debe definirse con precisión matemática. Es la capacidad de cubrir todas las necesidades y deseos legítimos de la vida, sin que sea necesario vender tiempo, salud o dignidad, a cambio de un ingreso activo. No es la riqueza entendida como abundancia ostentosa, sino la autonomía práctica para elegir qué hacer, cuándo hacerlo, con quién y bajo qué condiciones, porque el flujo de ingresos generados por activos, sistemas y capital supera o iguala los gastos requeridos para mantener el estilo de vida elegido. Esta definición elimina el espejismo de la fortuna sin límite y devuelve al aspirante al terreno de la planificación racional y el cálculo objetivo. El cálculo del número de libertad constituye, en consecuencia, el primer acto de emancipación financiera. Este número no es una fantasía, ni un promedio general, sino la suma exacta de los gastos anuales necesarios para sostener la vida deseada. Vivienda, alimentación, transporte, educación, salud, recreación, protección y desarrollo, incrementados por un margen de seguridad y de crecimiento. El error común de la mayoría consiste en asumir que la independencia económica requiere cifras colosales. En realidad, requiere exactitud en la identificación de necesidades y honestidad en la evaluación de aspiraciones. El proceso implica enumerar los gastos fijos y variables, anticipar los cambios por inflación o por evolución familiar, sumar un fondo de contingencia y, finalmente, establecer el ingreso pasivo mínimo que debe generarse para cubrir esa cifra sin depender del trabajo diario. Cuando ese flujo existe y es sostenible, la libertad ha sido alcanzada. Sin embargo, la simple llegada a ese umbral no garantiza una existencia significativa. El diseño de una vida alineada a valores y propósitos es el siguiente peldaño. Y aquí la disciplina mental se convierte en la directriz de toda acción. He observado,
a través de innumerables entrevistas con hombres y mujeres que han logrado la libertad financiera, que quienes encuentran plenitud no son aquellos que dedican su tiempo al ocio perpetuo o al consumo sin límite, sino los que emplean su nueva independencia para realizar objetivos superiores, cultivar talentos, servir a su comunidad, desarrollar nuevas empresas, explorar la ciencia, el arte o la educación, y dejar tras de sí una huella positiva. La vida plena se construye sobre el cimiento de propósitos claros, metas elegidas con sabiduría y la coherencia entre los valores internos y las acciones cotidianas. En palabras precisas, la libertad sin propósito es vacío. La libertad al servicio de una visión es plenitud. Hill. El legado en su dimensión económica y mental es el testimonio perdurable de este proceso. El legado económico abarca la transmisión organizada del patrimonio a las siguientes generaciones. No solo mediante la herencia de bienes materiales, sino mediante la transmisión de estructuras, empresas, activos, fondos y sistemas que continúan produciendo valor en el tiempo. Sin embargo, el verdadero legado, y aquí radica la diferencia entre el simple acaudalado y el arquitecto de riqueza, consiste en la herencia de mentalidad, principios, disciplina y sabiduría, sin la cual ninguna fortuna sobrevive más allá de la segunda o tercera generación. Por tanto, instruir a los herederos en la filosofía del trabajo inteligente, la reinversión, la prudencia, la responsabilidad y la generosidad es tan esencial como dejarles recursos tangibles. Un patrimonio sin educación es, en última instancia, una ruina aplazada. El enfoque consciente del tiempo constituye el aspecto final y supremo de la vida plena. La libertad financiera confiere al individuo el privilegio único de decidir en qué y con quién emplear sus días, semanas y años. Esta elección, lejos de conducir al ocio estéril, debe conducir a una organización racional y deliberada del tiempo, que permita al hombre o la mujer libre desarrollarse en todos los planos, físico, intelectual, espiritual y social. El tiempo recuperado del trabajo obligatorio se convierte en capital vital para aprender, crear, enseñar, disfrutar, amar y servir. Es aquí donde la riqueza demuestra su valor real, no por lo que permite consumir, sino por lo que permite experimentar y construir. El mayor desperdicio es aquel que sacrifica horas y años en la repetición de tareas que no acercan a propósito alguno. La libertad financiera es la condición que permite a un hombre decidir su destino, sin las cadenas del salario o la servidumbre a la rutina. Su conquista exige cálculo, disciplina, visión y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de vivir según los propios valores. Es sostenido en toda mi obra. La meta última no es la acumulación, sino la emancipación. El dinero es solo el medio, la libertad es el fin. Así el lector comprenderá que la libertad como meta final no es un destino fijo, sino un punto de partida para una vida de plenitud, impacto y significado. La tarea, desde ahora, consiste en calcular su número de libertad, edificar los sistemas y activos que lo sostengan, alinear sus días y decisiones a sus principios, y preparar a los suyos para continuar la obra mucho más allá de su tiempo. Cuando esto se logra, la existencia deja de estar determinada por la necesidad y se convierte en una elección consciente. Solo entonces, el hombre se descubre verdaderamente libre, dueño de su tiempo, su propósito y su legado.